y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre, Padre bendito. También, Señor Padre bendito, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición sea para ti. Señor mío, en esta noche te quiero dar las gracias por darnos esta oportunidad de estar nuevamente aquí presentes para poder escuchar tu palabra. Te pido que nos des sabiduría e inteligencia para entenderla. Te pido que quites toda distracción para que nosotros podamos estudiar y poner atención a lo que tú nos quieres enseñar a través de Juan Carlos y de Leticia, que tú pongas palabras en ellos. Sabemos que tú tienes el control de todo lo que pasa y sucede, Señor Padre. Te pido por cada uno de los integrantes aquí presentes y por los que todavía no se integran, que nos sigas bendiciendo, cuidando, y gracias porque nos has dado la oportunidad de despertar, nos has dado un alimento, nos has dado la oportunidad de darte la honra y la gloria, Señor Padre mío. En esta noche también quiero pedirte por Alejandra y Lupita para que se haga tu voluntad, Padre bendito. Humanamente nosotros te pedimos que las puedas tú sanar si es tu voluntad, pero sobre todo te pedimos por su salvación, Padre mío, porque con su salvación es lo más importante que tenemos en la vida para poder llegar a ti y poder gloriarte, Señor Padre bendito. También te pido para que Angie pueda verlas y que le des tu sabiduría y pongas palabras en su corazón para que pueda enseñarles la palabra y pueda hablarles de ti, que estén atentas a lo que Angie les dice acerca de tu palabra. Sí. También en esta noche te pido, Padre bendito, por la salvación de la familia Mi Alma Arteaga, Señor Padre, tú sabes por lo que están también pasando, Señor. Te pido que puedan ellos entender que solamente tú salvas, Padre, que solamente tu Hijo Jesucristo salva y que solamente por medio de él podemos llegar a ti, Señor Padre bendito. Te damos las gracias en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, pues bienvenido Pablo y Pepe, Cari, que están integrándose también. Hola Juan Carlos, buenas noches. Hola Pablito, buenas Hola. noches. Buenas noches a todos, perdón. A todos. Bueno, estamos ya, se está poniendo bueno el libro de Josué, se está poniendo interesante. Si recapitulamos un poquito, veremos que Moisés ha muerto. Así termina Deuteronomio, con la muerte de Moisés. Y comentábamos que el programa de Dios no depende de los seres humanos, sino que Dios va levantando nuevos hombres para que continúen su obra. Y que en este caso va a ser a Josué, digamos que era el achichincle de Moisés. Ahora él es el que va a tomar la batuta. Comentábamos que seguramente Josué dijo, vaya paquetote que me dejaste, Moisés, con este pueblo duro de servicio, o sea, en otras palabras, testarudo, ¿verdad? Pero pues cuando Dios llama, pues hay que estar ahí, decir presente, porque Dios no nos pide parecer, Dios llama y órale, hay que estar ahí firmes. Así que Josué, tanto temerosón y todo, pues le habla a Dios, le dice, anímate y esfuérzate, yo voy a estar contigo, etcétera. Total, Moisés habla al pueblo, el pueblo ya sabía por Moisés que Josué era el que los iba a introducir en la nueva tierra. Y ya una vez que asume Josué el mando, pues lo primero que hace es manda a 2 espías secretamente a espiar Jericó. Ya no tanto por desconfianza de Dios, sino ya más bien como estrategia. Y vimos hace 8 días cómo los espías llegan por la providencia de Dios a casa de una ramera que se llamaba Rahab. Rahab había escuchado del Dios de Israel, puso su fe en él y sabía que era el único que podía salvar a Rahab y a su familia. Así que escondió a los espías, son riesgo de su vida, ¿sí?
Y no le importó porque ella había puesto su fe en el Dios verdadero y sabía que era el único que la podía salvar, porque esa ciudad estaba destinada al exterminio. Y su fe la llevó a obrar. Estuvimos viendo este pasaje que no fue salva por haberlos escondido, sino fue salva por haber creído y en consecuencia escondió a los espías. Una vez que los escondió, los espías le prometieron que iban a respetar su vida, su casa, su familia. Y la señal era el listón de grana rojo, ¿sí? Y cuando atacaran a Jericó, pues esa era la única casa que iban a respetar, la única, los que estuvieran dentro de ella. Y vimos cuán importante es Rahab en la genealogía del Señor Jesús, cómo la gracia de Dios no conoce límites, que a una ramera pudo salvar. Y así termina prácticamente el capítulo 2 y hoy vamos a entrarle al capítulo 3 y al capítulo 4. Ahora sí ya viene, ya están ellos, ya cuando regresan los espías, dan el informe a Josué. ¿Y qué dice Josué? Pues para luego es tarde, ¿no? Así que salen de Sittim y llegan hasta el río Jordán. Y ahora sí ya están, ya lo único que los separa de la tierra prometida es un río nada más. Ya. Es lo único que separa ya al pueblo de Dios de tomar por herencia esa tierra que Dios les había prometido a sus ancestros, empezando con Abraham. Y vamos a ver que así como Dios sacó de una manera milagrosa, portentosa al pueblo de Egipto, ¿recuerdan ustedes cómo Dios abrió el mar para que pasara 2 millones de personas por el mar en seco? Bueno, pues aquí va a pasar algo similar, ¿sí? Ahora sí que como empezó el éxodo, así va a terminar, con la mano poderosa de Dios. Así que lo primero que vamos a ver es, pues vamos a ver los preparativos para cruzar el río. Vamos a ver el siguiente punto del capítulo 3, la consagración antes de cruzar el río. Y finalmente vamos a ver el cruce. Así que vamos a darle a esto que es mole. Vámonos a nuestros primeros 4 versículos del capítulo 3. Así que acompáñenme con sus Biblias, por favor. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. ¿En qué consisten los preparativos, básicamente? Les está diciendo que seguramente el pueblo no estaba entendiendo bien de qué se trataba esto, pero ahí exactamente es la prueba de fe. No se trata de entender, sino de creer. Entonces Josué les dice, después de 3 días, lo que van a hacer, al cruzar este río vamos a llegar a un lugar por donde nunca han estado ustedes, nadie de nosotros ha estado. Vamos a seguir el arca, ¿sí? Pero había una condición, tenían que seguir el arca a una distancia, dice aquí, de 2000 codos, que equivale en cifras redondas 1 kilómetro, o si lo quieren más exacto, 900 metros. No podían ir ni más lejos ni más cerca del arca. Porque ¿qué pasaría si, te acuerdas tú, Armandito, qué pasaría si ellos imprudentemente se acercaran a menos distancia del arca? Sí, como no, podrían morir. ¿Por qué, Armando? Podrían morir porque no está permitido, como hombres pecadores, no está permitido acercarse al arca. ¿Por qué? ¿Qué representaba el arca? El arca representaba justamente al Señor, a Jehová. La misma presencia de Dios, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, yo no sé si todos estuvieron, cuando estuvimos viendo estas clases en Levítico de el arca, no se me confundan con el arca de Noé, que era un barco. El arca era, hagan de cuenta, un baúl de madera de acacia recubierto de oro puro.
y la tapa se llamaba el propiciatorio. Esa arca del pacto, ¿sí? Contenía 3 cosas. Contenía la vara de Aarón, que reverdeció, contenía el maná y contenía las tablas de los mandamientos. Y sobre el propiciatorio era donde se manifestaba la presencia de Dios. Así que eso era sagradísimo para ellos. Era sagrado para ellos el arca. Entonces no podían ellos acercarse demasiado porque eso era sagrado. Entonces dice, los sacerdotes van a llegar, fíjense cómo iba a estar la cosa. Josué le dice al pueblo, cuando vean que los sacerdotes cargan el arca, hacia donde vaya el arca ustedes tienen que ir. Y justamente los sacerdotes se dirigen, pero así directito hacia el río Jordán. El río Jordán era un río caudaloso, ¿sí? Y no sé si leyeron, bueno, no creo que todos lo hayan leído, pero por ejemplo, tu hermanito debiste haber leído de los que compraron los libros de el comentario Josué. Bueno, creo que varios lo compraron. La topografía del río Jordán, miren, traten de ubicarse. Está aquí arriba, al norte, está el mar de Galilea. Y abajo está el mar muerto, o como le llaman también mar salado. Bueno, están unidos por el río Jordán. Ese río une los 2 mares, el mar de Galilea y el mar muerto o mar salado. Si hiciéramos un corte transversal, el mar de Galilea está 70 metros por encima del nivel del mar. Y el mar muerto está casi 400 metros por abajo del nivel del mar. O sea, si se dan cuenta cómo viene el río Jordán en bajada. Entonces, ¿cómo se imaginan que es la fuerza del agua? Si hay un desnivel de casi 500 metros. Entonces, es un río caudaloso y entonces, no era cualquier riachuelo lo que iban a cruzar. Si hubiera sido cualquier riachuelo, pues como si fuera aquí el río Suchiate, que los inmigrantes pasan hasta caminando, pues no se requeriría un milagro. Pero era un gran río. Y era la época en que se desbordaba además, ¿sí? Entonces, la labor o la jornada era difícil. O sea, humanamente se veía eso imposible. Pero Josué le dice al pueblo, ustedes sigan a los sacerdotes que van cargando el arca. Y los sacerdotes van y se encaminan justamente hacia el río, como que el pueblo ahí estaba. Y seguramente si hubiéramos estado ahí estaríamos pensando, ay, nanita, pues ¿de qué se trata esto? Ay, nanita, pues si yo ni sé nadar y luego con la corriente tan fuerte. Seguro que, o sea, era una prueba de fe. Lo mismo que pasó cuando iban a cruzar el Mar Rojo, lo mismo. Pero vamos a ver qué sucede después. Dice, antes de cruzar, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ya van rumbo al río. Pero les dice que al pueblo santificaos. O sea, fíjense qué interesante. Esa palabra de santificarse significa como ponte a cuentas con Dios, ¿sí? Josué no les está diciendo afilen los cuchillos, afilen las navajas, afilen las espadas porque vienen los cocolazos. No, les dice pónganse a cuenta con Dios, porque esto que iba a hacer Dios demandaba mucha fe del pueblo. Así que Josué les recomienda que se pongan a cuentas con Dios, ¿sí? Como cuando uno espera algo de Dios, pues lo primero que tiene uno que hacer es primero ponerte a cuentas con Dios, ¿verdad? Confesar, como dice, confiar y confesar y limpiarse. 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros a quienes ahí están los pueblos paganos, el cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo,
y todos los feos que pudieran vivir por ahí. He aquí, dice, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, una de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas vienen de arriba, se detendrán en un montón. ¿Se dan cuenta lo que le está diciendo Josué al pueblo? Van a seguir a los sacerdotes. Cuando los sacerdotes lleguen y toquen el río, ¿sí?, las aguas se van a detener. Y van a escoger un hombre de cada tribu y van a recoger del fondo del río, van a sacar entre 12 hombres, uno de cada tribu, una piedra. ¿Sí? Ahí sobre sus hombros cargando la piedra, porque con eso vamos a ver más adelante, iban a hacer una especie de monumento, un memorial. Así que Moisés da estas instrucciones, ¿sí? Y fíjense que dice, las aguas que vienen de arriba. O sea, lo que hace todavía más espectacular el milagro, ¿sí? Porque las aguas vienen en declive, ¿sí? Vamos a ver hacia el cruce, el versículo 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Lo que les comentaba era una época en donde el Jordán se desbordaba, ¿sí? Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esto está interesante, se lee fácil, se lee tranquilamente, pero imagínate que tú hubieras estado ahí, que te dijeran, cuando lleguen los sacerdotes, se va a parar el agua, ¿sí? Y vas a pasar tú. ¿Qué demandaba esto del pueblo? ¿Qué era lo que demandaba esto del pueblo? ¿Qué se requería para hacer? Fe, exactamente. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan la gran diferencia con la primera generación, que de todo dudaban? De todo dudaban. Aquí para nada, el texto no nos dice para nada que hayan dudado ni nada. O sea, aprendieron la lección el pueblo, ¿verdad? Y ya estaban haciendo alarde de fe, ¿sí? Y ahora le han de haber dicho, pues ahí o cruzamos o ahí nos ahogamos todos, pero no vamos a dudar, ahí vamos. Y justamente cuando los sacerdotes tocan el agua, las aguas que vienen así en bajadas se detienen y se empieza, por lo que enseña el texto, se empieza a formar como si fuera un muro, como si hubieran puesto ahí un cristal grandote que se empezó a acumular hacia arriba el agua y ya no pasaba. Entonces, ¿qué pasó con el agua del otro lado? Empezó a correr, ¿y dónde terminó? En el mar salado, o sea, en el mar muerto, ¿sí? O sea que imagínense todo el tramo que quedó. ¿Cuándo fue que veniste hoy, Armandito, o fue ayer al negocio? Fue ayer, creo, ¿verdad? Ayer. Comentábamos que cuánto espacio en seco tuvo que haber quedado para que pasaran a 1 kilómetro de distancia del arca y pudieran pasar 2 millones de personas, ¿sí? Tuvo que haber sido un tramo muy largo. Entonces, por lo que nos dice aquí, donde Dios cortó el agua, ¿sí? Toda la demás agua se fue hacia el mar salado, hacia el mar muerto. Entonces quedó un buen tramo de río seco. Y por ahí pasaron, ¿sí? Y dice, y pasaron en seco, ni siquiera lodoso ni nada, se secó totalmente. Pasaron en seco. Y tenían que estar a 1 kilómetro de distancia del arca y los sacerdotes. Exactamente. Entonces esto habla de la gran cantidad de tramo que tuvo que haberse secado. Obviamente que siempre los críticos tratan de explicar esto de una manera que fue un fenómeno natural, que si a lo mejor un terremoto desvió el cauce del río, pero imagínense que se detenga, o sea, yo no dudo que Dios pudiera haber usado medios naturales, pero qué casualidad que el agua se detiene justo cuando los sacerdotes tocan el agua
y vuelve a correr hasta que los sacerdotes salen del río. Digo, como que pensar que esto fue un milagro de Dios, o sea, y por eso les decía, así como comenzó el éxodo, así va a terminar, con Dios mostrando su poder. Ahora, tenía varios propósitos este milagro. Uno, el primero, introducir al pueblo. Segundo, ¿sí? ¿Cómo podríamos llamarle? Autenticar el liderazgo de Josué, ¿no? Confirmar el liderazgo de Josué, que Dios estaba con Josué igual que había estado con Moisés. Exactamente. ¿No? Ese era otro propósito. Tercer propósito, que el pueblo temiera a Dios ante su grandeza. ¿Y cuál sería el cuarto? ¿Se te ocurre alguno? Sí, que las demás naciones, sí, también creyeran que el Dios de Israel era poderoso y le temieran también. Bueno, exactamente. Vamos a ver más adelante qué hicieron los habitantes de Jericó cuando vieron. Ellos confiaban mucho en el río. El río era como una barrera para ellos, casi, casi insalvable. ¿Quién podía cruzar ese río? Estaban bien. Y aparte, tenían sus murallas, la ciudad amurallada con doble muralla, grandota. Entonces, ellos de por sí ya estaban temerosos desde que oyeron lo que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto. Habían escuchado, según por las palabras de Rahab, que habían derrotado ya a 2 reyes, a Sejón y a Og, ¿sí? Ellos ya estaban temerosones, ya estaban, como dicen, el miedo no anda en burro, ya estaban miedosones. Pero como que todavía confiaban que no iban a poder cruzar el río, y menos en esa época. Y si llegaran a cruzar el río, pues todavía quedaban las murallas. Así que dentro de su miedo, como que todavía almacenaban ahí tantita confianza en el río y en las murallas. Cuando ven que el pueblo pasó el río en seco, pues evidentemente que hablaron, de, estos vienen con todo. Y como vamos a ver más adelante, ahora sí estaban, pero que les temblaban hasta los calzones del miedo a todos los habitantes de Jericó. Por eso hizo Rahab bien. Rahab a tiempo puso su fe en el único que podía salvarla. Es lo que hoy debe de ser todo el mundo, poner su fe en el único que puede salvar su alma, en Jesucristo, ¿sí? Rahab hizo esto y fue lo que la salvó a ella y a su... Fíjense, cuando veíamos a Rahab, lo primero que hizo Rahab cuando después de que le prometieron que le iban a salvar, pensó en su familia, pero a mi familia también pensó. Entonces, siempre que alguien conoce de Cristo, lo primero que piensa es en su familia también. Queremos que también nuestra familia sea salva. Entonces, así es como cruzan el río de una manera milagrosa. ¿Algún comentario que se me haya, algún dato que se me haya pasado a mí ahorita comentando el capítulo 3? Tú, Armandito, Brendis, alguien que haya leído. Sí, cómo no. Mencionabas que el río se estaba en el momento que estaba desbordando. Ajá. Era, en los comentarios habla de que ese era el mes de Nisan, el primer mes el primer mes del año judío, que viene siendo entre marzo y abril, y es el de hielo del monte. Ajá. Por eso es que venía el agua con ganas. Venía más caudaloso el río, sí, exactamente. Más caudaloso. Y para esto, pues, estos propósitos del Señor, ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores del Éxodo, porque los pueblos se enteraban de todos los milagros que había hecho el Señor con Israel, y precisamente por el temor que tenían, era que cuando llegaban a pelear contra ellos, ya el Señor se los entregaba por el mismo miedo, ya no podían pelear. Sí, era como una táctica intimidatoria lo que estaba haciendo Dios. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Ustedes recuerdan quién fue Cassius Clay? Digo, nada tiene que ver con la Biblia. Bueno, para los que están más, bueno, Armandito, porque ya es de mi generación. No sé si ahora se han fijado que siempre que, no sé, los que les gusta el box, que siempre que se van a enfrentar 2 boxeadores, casi pegan nariz con nariz y se están echando unos ojotes así de te voy a matar, vas a ver cómo te voy a dejar así. Eso se llama guerra psicológica, ¿sí? A lo mejor por dentro están bien miedosos, pero esos gestos que hacen es como les da como cierta ventaja de que lo estoy intimidando, aunque por dentro me esté muriendo. Bueno, esas payasadas las puso de moda Cassius Clay.
Cassius Clay así se les pegaba a sus contrincantes y ya con la pura mirada ya los estaba espantando. Así que imagínense aquí, con una mirada como un hombre espanta a otro. Imagínense los portentosos milagros que Dios estaba haciendo. ¿Cómo estaría el pueblo de Jericó? Como diciendo, híjole, hasta aquí llegamos. Pero bueno, finalmente ya cruzan el río Jordán, ¿no? Finalmente están en la tierra prometida. Finalmente lo que Dios prometió a Abraham, que le daría esa tierra a su descendencia, llegaba finalmente a su cumplimiento. Increíble. Vámonos ahora al Nada capítulo más un 4. comentario, Capo. Sí, Murielón. Y ni aún así sabiendo eso se arrepentían. No. Digo, o sea, más, no sé. Ese es mi comentario nada más. No, sí, exactamente, porque todavía dijeron, pues vamos a luchar. Ahorita que vamos a ver que los gabaonitas, eso sí, como que salieron más abusados que el resto de las naciones cananeas. Pero ya llegaremos a ese capítulo. Pero sí es cierto, no se arrepintieron. O sea, si hubieran clamado misericordia, seguramente que. Pero eran pueblos bien paganos, ¿sí? Sí. Dice, capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo a Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntáis a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Fíjese, aquí hay otra cosa interesante. Ya que terminaron de pasar el pueblo, Josué les dice: a ver, a los 12 que yo había mencionado, los 12 elegidos, regresen al río, ¿sí? Van a traerse cada quien una piedra sobre su hombro, que con eso vamos a hacer un monumento a donde acampemos. ¿Dónde les llama la atención esto? O sea, vemos por el texto que los elegidos no quisieran obedecer, que pensaran: híjole, ya la libré, ¿y qué tal si ahorita en lo que me regreso se viene el agua para abajo? Y digo, porque ellos no sabían cuánto tiempo iba a durar el agua detenida, ¿sí? O sea, aquí nuevamente vemos que otra vez están haciendo alarde de fe. O sea, no están poniéndole peros a Josué, no, mejor manda a otro, no. Oye, pero seguro que no se va a reanudar el río. No, van y con toda confianza van y toman las piedras. Lo cual indica, no dudaron, exactamente, no dudaron. Su fe seguía firme. Fíjense, qué diferencia cuando entran con una fe firme en Dios y ya nomás entraron y empezaron a desobedecer a Dios, a dudar de Dios. Y bueno, la historia ya la conocen después en qué paró todo este asunto, ¿no? Pero entonces ellos van y obedecen y sacan cada de los 12 elegidos, cada uno saca una piedra, ¿sí? No nos dice de qué tamaño, pero pues nos dice que sobre el hombro, pues entonces nos imaginamos que más o menos como un balón de básquetbol, quizá, no lo sé. Digo, más grande ya no se le hubieran aguantado. Digo, salvo que hubieran traído al Pípila, pues a lo mejor sí. Pero más o menos van, pero juntamente con ellos, con los 12 hombres, va Josué también. Josué se regresa al río, ¿sí? Y él también comienza, o sea, sacan las 12 piedras y Josué comienza a hacer un monumento con 12 piedras en medio del Jordán, ¿sí? ¿Para qué? Exactamente donde pisaron, donde pusieron sus plantas los sacerdotes, ahí Josué comienza, ¿con qué propósito? ¿Cuál sería el propósito? ¿Alguien leyó por qué hicieron eso?
en agradecimiento por haberlos pasado a salvo. Era como un memorial para que cuando sus hijos les preguntaran, por qué habían puesto esas piedras ahí, que les dijeran que Dios había hecho que cruzaran el río Jordán en seco, ¿sí? Para recordarles. Exactamente. Ese es el propósito. Un memorial es algo que sirve para recordarnos algo, ¿sí? Dios no quería que el pueblo olvidara lo que había hecho por ellos. Entonces Josué puso unas piedras dentro del cauce del río y las otras piedras se iban a hacer el monumento en donde iban a acampar esa noche, ¿sí? ¿Con qué propósito? Para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Ese era un propósito entonces, que recordaran. ¿Por qué Dios tiene que valerse de esto? Porque ¿cómo es nuestra naturaleza humana? Tendemos a olvidar fácilmente las bondades de Dios. Tantas cosas que hace Dios por nosotros y en menos de lo que canta un gallo ya estamos olvidando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Y entonces, bueno, sería que tener muchos memoriales en nuestra casa, ¿verdad? Que nos recuerden las proezas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Entonces, ese fue un propósito, que recordaran, ¿sí? Y ahorita vamos a ver de qué memoriales tenemos nosotros como iglesia hoy en día. Y el otro propósito Oye, era... Lolo. Sí, Uriel. Te escucho. Oye, una pregunta. No te escuchamos, Uriel, nada. ¿Cuántas Muévete tantito. No, Uriel, no te escuchamos nada. 24 piedras Pues no. 12 de Josué y 12 de las 12 tribus. A ver, no te escuchamos nada, pero No, creo que ni modo. preguntaste algo así que si entonces eran 12 piedras de las tribus y 12 de Josué. ¿Sí? Sí, no te... ¿Alguien escucha? Porque yo no. ¿No, verdad? Ok, a ver si de más adelantito reanudas tu... ¿Tú, Armandito, ibas a decir algo? No, decía que no la había escuchado bien. Sí, no se entendí escuchó. bien. Sí, miren, realmente fueron 24 piedras. 12 que sacaron los 12 escogidos para hacer un monumento en donde iban a acampar esa noche, que se llamó Gilgal. En Gilgal, ahí iban a apilar esas. Y las otras 12 se quedaron dentro del río, ¿sí? Para recordar lo que Dios había hecho. Entonces, ese era un propósito que recordan. El segundo propósito era un propósito didáctico. ¿En qué consistía este propósito didáctico? Que cuando los hijos preguntaran por qué estaban esas piedras ahí amontonadas, ¿quién tenía que explicarle al chamaco? ¿El sacerdote, el levita o quién lo tenía que explicar? Los propios padres. Los propios padres. Hoy en día, ¿quién es el primer responsable de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos? Los padres. Los padres, o sea, existe la escuela dominical, existen los maestros, existen otros hermanos que pueden, pero la responsabilidad primaria es de los padres, ¿sí? Por eso en Deuteronomio, acuérdense que Dios dijo, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, ¿sí? Y las enseñarás a tus hijos. Es responsabilidad de los padres. Ya regresaste, Uriel, ¿querías comentar algo? Porque no te escuchamos hace ratito nada. Se fue el internet. Sí, o sea, entonces fueron 12 piedras de Josué y 12 piedras de las 12 tribus. Así es. Una donde acamparon todos los israelitas y otras donde donde estaba el río. ¿Cómo se llama? Donde pisaron los sacerdotes. Pero debían de haber sido voluminosas, ¿no? Ahí en el agua, ¿no? Porque si no, ¿cómo se iban pues con el agua, con el cauce muy fuerte, pues se iban a caer o cómo estaba ahí la cosa? Mira, esa duda me surgió a mí también. Esa duda me surgió a mí también porque yo dije, cuando se reanude el cauce, pues se las va a llevar. Pero pues la Biblia no dice, o sea, la cosa es que... pero el comentario sí dice que se piensa que eran piedras grandes, porque cuando regresó el cauce se quedaron ahí. Sí, es lo que...
Y el texto bíblico dice que hasta el día de hoy, obviamente en los tiempos de Josué. Exacto. El texto dice hasta los días de hoy en que Josué está escribiendo eso. Sí, que Ajá. han de haber sido 20 años después. Pero mira, yo me pregunto, ¿qué tan grande pudieron hacer para que, o sea, si nos dice que Josué solo las estaba cargando, pues no sé, pues no sé, a mí eso me llamó la atención de que... Hay un comentario que dice que cuando el cauce regresó, cuando el río regresó a su cauce normal, simplemente las acarició a las piedras que estaban encimadas, pero que no las movió. Eso también es un acto sobrenatural. Sí, sí, puede ser. Sí, a mí desde que vi eso me llamó la atención, dije, pues, si están ahí hasta el día de hoy, miren, es que también yo pensé, es que hay varias cosas. El cauce del río Jordán no siempre varía con las épocas del año. A veces puede ir tan bajo que puede uno cruzar camino y a veces puede ser más profundo, ¿sí? Pero a mí me llamaba la atención. Ahora, si las apiló así como una sobre de otra, porque eso es la primera impresión que da eso. Pero cuando pensamos en las piedras que pusieron en el campamento, no eran apiladas así como formando algo vertical, sino que formaron un círculo. De hecho, la palabra Gilgal significa círculo. Y así de una vista aérea se ven las piedras acomodadas en forma de un círculo, ¿sí? Entonces yo pensé, dije, pues a lo mejor también en el fondo del río, ¿sí? Las pusieron en forma de círculo, de manera que se asentaran bien sobre el fondo y no se las llevó el agua. Pero no sé, la verdad es que no da muchos detalles la Biblia al respecto, ¿sí? Pudiera ser como dice Armandito, pues por la gracia de Dios, no, un milagro de Dios hay. Ahora, yo no sé si a la fecha alguien haya leído que a la fecha del día de hoy existan todavía esas piedras. Lo veo ya El difícil. comentario también decía que tenía de 1 a 3 metros de profundidad algunas partes del río, entonces pudo haber sido también que las pusieron en algo de la profundidad de 1 metro y sobresalían las 12 piedras. Podría ser también que sobre algún montículo del fondo del río, sobre un montículo, de manera que quedaran visibles. En fin, algún día lo sabremos, pero sí pudo haber sido así como Bueno, dicen ustedes. más que nada es porque Dios quiere el Señor quiere que estén ahí y Él es su poder y Él las mantiene ahí porque Él quiere que estén ahí, solamente Él puede sostenerlas. Claro, ¿no? definitivamente. No hay Porque nada. No hay nada, Adelante. no hay nada imposible para Dios, como dices tú, ¿no? Si Dios les mandó que fuera un recordatorio, un memorial, es porque Dios las iba a mantener en su lugar, ¿no? Así es. Y yo también quería comentar que después de una gran victoria, que esta victoria era del Señor para glorificar al Señor, ¿sí? Venía una consagración del pueblo hacia Dios. ¿Para qué? Para darle la gloria y la honra. Normalmente cuando nosotros obtenemos una victoria, ¿sí? Lo más consecuente es que nos consagremos a Dios, le demos gracias, alabanza y que confiemos, nuestra fe va creciendo en cada victoria que tenemos, ¿no? Y así el pueblo, en esta victoria de haber cruzado el Jordán por la mano de Dios, se consagraron a Él, como recordando con estas piedras que Dios es poderoso. Así es. También hay un comentario que dice que las piedras que puso Josué precisamente fue en agradecimiento, en parte del memorial, pero fue en agradecimiento como iniciativa de él mismo, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Porque él acompañó a los 12. Él no tenía por qué ir, pero sin embargo entró como por iniciativa propia, entró y fue que formó el monumento con las piedras. Sí, es correcto eso, sí. O sea, porque la orden de Dios fue que le nombrara 12 gentes para que sacaran las piedras. Nunca vemos que le dijera, y tú también vas a hacer. Sí, como dices, es correcto, Armandito. Él por iniciativa, en manera de agradecimiento por la fidelidad de Dios, quiso hacer un monumento ahí, dentro del río. Muy bien, ¿me quedé en qué versículo? Ok, en el 5, y les dijo Josué, pasó adelante. No, ya leímos el 7, ¿verdad? Cuando preguntan los hijos, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo,
¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras del medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta el día de hoy. Lo que comentaba Pepe, el día de hoy se refiere al día en que Josué está escribiendo esto. Yo no sé si a la fecha todavía sigue eso ahí. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. ¿Se acuerdan de esas 2 tribus y media? La tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Qué estos fulanos, por qué nos está mencionando aquí? ¿Se acuerdan qué había pasado con estas 2 tribus y media? ¿Quién se acuerda? Ellos Se habían tomaban quedado- posesión. Perdón. Adelante, Armandito, adelante. No, adelante. Adelante, Dielón. No, son los que se habían quedado, ¿no? Anteriormente en una tierra donde habían visto que había, pues hierba y que pues, podían sembrar, ¿no? Que la habían visto bien, ¿no? Miel y todo, ¿no? Exactamente. Del otro lado del Jordán, del lado oriental, ¿sí? Ellos, estas 2 tribus y media, le dijeron a Moisés, oye, esta tierra está re buena, hay mucho pasto, nosotros tenemos ganado. Nosotros ya nos quedamos con esta tierra. Y Moisés le dice, ay, sí, qué chistosos, ¿no? Ustedes ya agarraron su tierra y después ya no van a querer venir a luchar con las demás tribus para que ellos también tengan su tierra. Y Moisés les hizo jurar que los dejaba que se quedaran ahí con la condición de que cuando entraran y cruzaran el río, ellos tenían que ir a luchar junto con las demás tribus, ¿sí? Por delante, todos hijos o todos rabones, ¿no? O no va así, ¿verdad? Todos hijos o todos entenados. Bueno, Además eso eran de las tribus que tenían más gente, sí, mucha más gente. exactamente. Entonces, por eso, fiel a lo que prometieron, órale, allí iban por delante ellos. Dejaron a sus familias, sus ganados acá de este lado, pero ellos fueron a combatir, a ayudar a las demás tribus. Ok, por eso es que nos las menciona aquí 13. Dice que mandó 40,000 hombres armados, ¿sí? Listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Es lo que comentamos, otro de los propósitos de este milagro era engrandecer a Josué delante del pueblo para que aprendieran a obedecerlo. 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, ¿qué pasó? Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. O sea, no cabe duda que esto es un milagro. No, es un milagro, ¿sí? Definitivamente. Y la Biblia es un libro de milagros. Decíamos, si tú crees que Génesis 1:1, como decíamos, es la puerta de la fe, porque ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Si tú crees eso, es Bereshit bara Elohim. Muy bien, Armandito. Entonces, si tú das por sentado esto, estás reconociendo que ese Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, nada le es imposible. Si puedo crear los cielos y la tierra, ¿cómo no va a poder detener el río Jordán? Dijo. Así de simple. Entonces, me quedé en 17. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Increíble. Regresa el agua a la normalidad, todo regresa a la normalidad y 2 millones de personas ya están del otro lado del río. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado esto
el milagro, algunos creen que seguramente casi un día completo, para que pasara tantísima gente. O sea, increíble esto, ¿no? Y el pueblo, 19, y el pueblo subió del Jordán el día del mes primero. El mes primero, como decía Armandito, es el mes de Nisan en el calendario religioso judío. Y el mes, dice, en el día 10 del mes primero, y algo se celebra el día 14 del mes primero, ¿se acuerdan? La Pascua. La Pascua, muy bien, el día 14, o sea, 4 días antes de la Pascua ellos ya cruzaron de ahí. Y durante 40 años no habían celebrado la Pascua, así que vamos a ver en otro capítulo que es lo primero que tienen que hacer, circuncidarse y celebrar la Pascua. Ok, ellos entonces cruzan el Jordán el día 10 del mes primero, del mes de Nisan, ¿sí? 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Ahora sí, entonces, ¿dónde van a hacer el monumento? En Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. A propósito, ¿leyeron qué significa la palabra Jordán? Que nos habla todavía más del milagro. En el comentario de Josué lo menciona. Significa el que desciende. O sea, el río Jordán significa el río que desciende. Es lo que yo les decía, va en bajadita. ¿Sí? Bueno, ok. Dice, versículo 23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, en el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Se dan cuenta cómo el Éxodo comienza Dios abriendo el Mar Rojo y termina Dios abriendo el río Jordán? Dos milagros portentosos, ¿sí? Dice, para que todos los pueblos de la tierra, aquí está otro propósito, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es, ¿qué? Poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Interesante, ¿no? Estos 2 capítulos. Y esto apenas va empezando, ¿sí? Entonces, ¿algún comentario sobre el capítulo 4 que haya yo metido? Pues ya comentamos lo de las piedras, ¿no? ¿De qué tamaño podían haber sido? Pues es que la Biblia no nos da ni las dimensiones ni el peso como para más o menos calcularlo, ¿sí? Pero así que cuando la Biblia no da datos, pues se presta esto a la especulación, ¿no? Que si habrán sido de tal tamaño, tal forma, no lo sé. Pero bueno, lo importante no es eso, el tamaño o la forma o las dimensiones. Lo importante era lo que significaban, ¿no? El propósito de esas piedras. Entonces, lo que quieras aquí agregar. No, nada más que me queda como enseñanza que Dios siempre va delante de nosotros, así como fue con el arca, delante del pueblo, así también Dios va siempre delante de nosotros. Es un Dios de pactos que ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los siglos, ¿no? Entonces, Él siempre va delante de nosotros, va guiándonos en el camino, está con nosotros en el camino, ¿verdad? Y después va protegiéndonos en el camino. Entonces, es un Dios de confianza. No estamos en las mejores manos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otra enseñanza podemos aprender de esto? ¿Qué se les ocurre? Yo veo aquí, por ejemplo, otra enseñanza que yo veo aquí es que Dios te guía, te sostiene, va contigo, pero requiere tu fe. Esa era la clave aquí para que, ¿de qué dependía todo? De que el pueblo le creyera a Dios, ¿sí? Entonces, Dios sabemos que va delante de nosotros, pero requiere que obedezcamos, y la obediencia que requiere fe. Fe. Y la fe significa actuar no conforme a las circunstancias, sino conforme a lo que Dios ha revelado, ¿sí? Esa es la fe verdadera. Porque cuando actuamos conforme a las circunstancias, todo marcha viento en popa, pues parece que tuviéramos una fe gigantesca. Pero la fe realmente es mostrarla cuando realmente todo está en contra, cuando las circunstancias apuntan a lo contrario, ¿sí? Como Abraham, que creyó en esperanza contra, ¿cómo dicen? En esperanza contra esperanza, ¿cómo dice? Algo así. O sea, cuando todo indicaba lo contrario, Abraham creyó, ¿sí? Josué le creyó a Dios cuando dijo, avancen hacia el río,
le creyó, Dios va a hacer algo. O sea, Josué sabía que el río era un río caudaloso, no era cualquier riachuelito. Pero si Dios le dice, ustedes caminan hasta allá que yo voy a detener las aguas, pues Josué no se puso a investigar cómo le iba a hacer Dios. Ese era problema de Dios, no de Josué. Él simplemente tenía que creerle a Dios y transmitirle esa fe al pueblo. Y vemos que el pueblo respondió positivamente. Y además también que es un Dios de orden, ¿no? Que es un Dios que siempre da instrucciones. Claro. Josué nunca hizo nada por su propia cuenta, sino Dios le dio las instrucciones precisas para que él las llevara a cabo. Bueno, hasta este momento Josué hacía las cosas como Dios decía, pero ya vemos que Josué también la iba a regar, porque ya vamos a ver después, ya después de esto, ahora sí ya viene la toma de la ciudad de Jericó. Vamos a ver de qué manera tan increíble Dios les entrega esa ciudad. Y hasta ahí Josué va consultando a Dios, todo lo que Dios diga, pero ya después ya también empieza. Es igual que nosotros. Exactamente. También. Nosotros también caminamos bien, de repente nos Sí, caemos, y a nos veces volvemos por a nuestra levantar, cuenta, ¿no? exacto. Igual que Moisés también falló. Claro. O sea que no es que nos sirva de consuelo, pero hasta los grandes héroes de fe han fallado, ¿no? Adelante, Bueno, que alguien más. ahí sabemos que somos imperfectos, no el único perfecto es el Señor. Definitivamente, definitivamente. Mientras vivamos en este cuerpo, todavía vamos a luchar contra el pecado, ¿no? Aquí nos damos cuenta que precisamente en la primera generación, también aunque creyeron en el Señor, también hicieron las cosas a su manera. En este caso, ahorita empieza el principio de una nueva generación, el paso hacia el Jordán, pero más adelante se va a ver que también como seres humanos también tienen fallas. Igual nosotros también, al principio del conocimiento de la palabra de Dios, vamos caminando, pero también tenemos fallas. No Claro. somos perfectos, como decía Uriel, caemos, como dice Leti, pero pues con el arrepentimiento y con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, pues seguimos adelante. Amén. Creo, Armandito, que cuando caemos es cuando más aprendemos, ¿no? Y Dios a veces Sí. usa el sufrimiento, como lo usó en todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Desobedientes, tanto sufrimiento, tanta muerte, ¿no? Pero Dios usa todo para que nosotros confiemos cada día más en Él, ¿no? Y creo que cuando estamos en esos tiempos que aparentemente son malos, es cuando más aprendemos. Sí, pero también puede suceder que, o sea, si uno reacciona bien a la caída y todo, y uno aprende de eso, Dios lo usa para bien. Pero a veces hay gente necia que puede caer y al contrario se va, ¿me entiendes? Entonces, pero sí Dios utiliza nuestras caídas para su gloria aún, ¿no? Aunque suene paradójico, Dios puede usar tu caída para su gloria, porque la Biblia dice 7 veces caerá el justo y 7 veces Dios lo levanta, ¿no? No y te ya dejes. el que está necio, bueno, entonces no podemos decir que no sea cristiano, pero podemos dudar, ¿no? Sí, eso ya Dios lo sabe, pero eso Dios le corresponde porque pues también Dios lo puede disciplinar de una manera tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que en este libro de Josué hay muchas enseñanzas aún para nosotros, aunque eso sucedió hace ¿qué les gusta? 3,400 años hace. Tú dirías, ¿y eso qué tiene que ver ahora conmigo? Tiene que ver mucho porque siempre lo que aprendemos es que la obediencia siempre va a traer bendición, ¿no? Y cómo a veces hay momentos de duda, de incertidumbre y todo, y se pagan las consecuencias. Porque vamos a ver, aquí el pueblo va bien obediente, pero qué bueno que hubieran seguido así. Van a ver en el libro que sigue, ¿cuál sigue de Josué? Sigue Jueces, ¿no? No, hombre, en Jueces se destrampó el pueblo, pero yo no sé quién de ustedes haya ya leído el libro de Jueces, pero hoy vas a leer las cosas más horrendas de Israel, las cosas más horrendas que tú te preguntas, ¿y este era el pueblo de Dios? Haciendo las cosas más horrendas, así que de escalofrío, así cosas, pero bueno, no me quiero adelantar, estamos en Josué apenas y ya me estoy metiendo en Jueces. Yo calculo que al ritmo que vamos, antes de que acabe este año, yo creo que terminamos Josué, terminamos Jueces y terminamos Ruth. Yo le calculo que por ahí vamos a llegar, si Dios no dispone otra cosa. También
Y vamos a ver también que los memoriales, ahora qué memoriales tenemos. Sí, es cierto. Yo les decía que Dios siempre quiere que recordemos lo que Él hace por nosotros y ordena hacer memoriales, ¿sí? Porque tenemos una tendencia a olvidar, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos 2 memoriales que celebrar. ¿Cuáles son? Para que no se nos olvide lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda? La Santa Cena. La Santa Cena es una y la otra empieza con bau y termina con tismo. Bautismo. Ah, ya ven cómo si saben. Son 2 memoriales, ¿sí? 2 ordenanzas que el Señor nos manda para que no olvidemos lo que ha hecho por nosotros, ¿sí? El bautismo nos recuerda que Cristo, la muerte de Cristo es nuestra muerte, ¿sí? Y que la resurrección de Cristo es nuestra resurrección a nueva vida. Eso nos enseña el bautismo. Y la Santa Cena o la Cena del Señor nos recuerda que el pan nos recuerda el sacrificio. Cada vez que practicamos la cena, que llevamos a cabo la Cena del Señor, el triturar el pan con los dientes significa cómo su cuerpo fue machacado. Nos recuerda el sacrificio de Cristo, ¿sí? Y la copa nos recuerda que Cristo viene nuevamente. Y justamente eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis, que Cristo viene nuevamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces tiene que echemos una mirada al pasado y otra mirada al futuro. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar antes de irnos? Tú, Pablito, ¿estás ahí? Betty también, ¿algo que quieran comentar? Adelante, Juan Pablo. Carlos, aquí estoy. Adelante, Pablito. Pues mira, algo de lo que estaban explicando ahorita de los milagros que hizo Dios con Josué, me queda muy en claro que siempre hay que depender de Dios, y siendo comerciante, créeme lo que siempre he confiado en Dios y nunca me ha dejado. Todo lo que he aprendido con los pastores, con Pepe, contigo, con Oscar, gracias a Dios que como decimos aquí, todos caemos, nos levantamos, pero de verdad que nunca hay que olvidarse de Dios, nunca hay que dejarlo, y confiar, tener fe ciega en Dios, y Dios nos va a proveer. Hay situaciones difíciles, sí, y las vamos a vivir, pero yo creo que esas situaciones difíciles para que confiemos en Dios, nos pongamos en sus manos, y Dios va a contestar, tarde que temprano Dios contesta. Exactamente, Pablo. Así es la vida cristiana, realmente. Acabas de describir lo que es la vida cristiana. Momentos de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos en manos de quién está nuestro destino, nuestro futuro y todo, ¿no? Y como dices tú como comerciante, nosotros también como comerciantes, a veces dices, ¿cómo le voy a hacer para esto? ¿Cómo le voy a hacer para el otro? Dices, bueno, no necesito saberlo ahorita. Dios ya sabe cómo vas a terminar todo y en eso confío. Obviamente, uno haciendo lo que le corresponde a uno, ¿no? Como dicen, adiós, como dicen, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? Así es, Pablo. ¿Alguien más? Tú, Angie, Betty. Creo que ya todos dijeron lo que teníamos pensado, y es lo que es verdaderamente la grandeza de Dios, la misericordia de Él, y que en nosotros también está el perseverar en su palabra para estar firmes, y para a través de esas pruebas que a veces se nos vienen, el fortalecernos, ¿no? Esas son las grandes promesas que Dios nos da, y que siempre lo que Él promete, Él lo cumple, ¿no? Realmente es tomarnos de su bendita mano, porque aunque nosotros sigamos en desobediencia, porque lo hacemos, siempre Él está a nuestro lado y siempre nos está ayudando, ¿no? Así es. Pero es confiar en Él, el refugiarnos en Él, el perseverar en oración, el darle la honra, la gloria. O sea, realmente creo que Él es tan grande y tan bueno, pues no hay palabras con qué agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Así es, Betty. Agarrarse. ¿Alguien más? Peo y Cari, ¿algo que quieran agregar? Y Angie.
Y ya nos vamos, ya los dejo ir a dormir. Adelante. Yo nada más comentar que me llamó la atención que desde capítulos anteriores se le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. Y vemos ahorita en el capítulo 4, en el versículo 14, que rindió su fruto porque Jehová lo engrandeció delante de todos los ojos de Israel. Entonces eso quiere decir que Josué tuvo fe, se esforzó y fue valiente a la tarea imposible que tenía. Entonces prácticamente esto quiere decir que fue manejado por las manos de Dios y que fue un milagro de Dios todo lo que pasó. Así es, Amén. es Y correcto. sería todo. Es correcto. ¿Tú, Cari, algo? Que vean que aquí no discriminamos a nadie. No, nada más comentar que sí, la obediencia va junto con la fe. Así. Y bueno, siempre un buen pastor guiando a los demás, pues con fe y agarrados de la mano de Dios, pues pueden ver las cosas tan grandes que puede hacer Dios en la vida de todos. Así es. Ya. Así es correcto. Y ustedes recordarán, ¿qué edad tiene Josué a estas alturas del partido? ¿Qué edad tiene? 45 años. No, 85. Por eso 85. 85, exacto. Ah, sí, creo que dijiste 45, no, No, 85. dije 45, pero me equivoqué. Sí, es 85, porque él muere de 110 años y durante 25 años fue la conquista, entonces él tiene 85 años. Pero los últimos capítulos de Josué, que ya llegaremos, Josué, la última exhortación que hace al pueblo, nuevamente igual que Moisés los exhorta a ser obedientes, y esa frase que dijo que hasta hicimos, bueno, no hicimos, hemos hecho este canto, de escogeos hoy a quien sirváis, ¿sí? Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Como que eso debe de ser el lema. Josué les dice, tienen que decidir si van a servir a los dioses ajenos o van a servir al Dios verdadero. Dice, yo no sé qué vayan a decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Cosa que deberíamos de, bueno, que es sueño de todo padre, ¿no? Que él y sus hijos y toda su familia sirva a Dios de alguna manera. Muy bien, tú, Angie, ¿tienes ahí algo para terminar y ya que nos mande Uriel a dormir? Pues también pues para despedirme, muchas gracias, muy, muy hermoso el estudio y a mí me deja en claro, ¿verdad? Que Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros y que pues su pueblo pasó y cruzó y pues nosotros somos parte de ese pueblo, ¿no? Ahí inició el desarrollo para que todas nuestras generaciones aquí existentes y somos parte de su pensamiento y para mí eso es muy bonito, el saber que estoy aquí y que hay un propósito y desde dónde viene todo ese origen. Más que nada es eso y permanecer en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice Hebreos 5:6. Ok, pues gracias por su atención. Ya les dije que los viernes ya va a ser un poco más corto porque sé que todos ya están cansaditos. Así que los dejo ir a dormir temprano. El próximo viernes veremos capítulos 5 y 6. Que esto se está poniendo bueno. Ya viene la conquista ahora sí de Jericó. Ahora sí tiemblen los de Jericó porque ahora sí. Ahí viene lo bueno. Y pues nos vemos aquí el próximo viernes y pues los que están mañana en el sábado, pues nos vemos mañana sábado. Te paso el micro, Urielón, please. Carlos, gracias. ¿Sí estás por ahí, Pablo, todavía? Aquí estoy, Uriel. Muy bien. ¿Nos haces favor de orar para terminar el estudio, de favor? Sí, claro que sí, Uriel. Gracias. Adelante. Señor Padre Benito, gracias te damos por este tiempo que nos permites estudiar de tu palabra, Señor. Te pido por Juan Carlos y por Leti, Señor, que les des larga vida, Señor, que les des sabiduría e inteligencia, Señor, que nos sigan instruyendo y convocando a esos estudios, Señor, que son de beneficio para nosotros, Padre. A veces es difícil seguir tu palabra, Señor, pero lo que debemos hacer es nunca alejarnos de ti. Gracias, Señor, porque ser nuestro Dios, guiarnos, Señor, a diario, tomarnos de tu mano, Señor. Sabemos que caemos, Señor, pero en ti confiamos.
y tú nos levantarás siempre, Señor Padre bendito. Te pedimos perdón porque ayer pecamos contra ti, consciente e inconscientemente, Señor. Reconocemos que hay un Dios en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y que nadie das tu gloria, Señor. Te pedimos en estos tiempos, Señor, por tu pueblo de Israel, que lo cuides, ya que ellos están en conflicto con sus vecinos, los palestinos, Señor Padre mío, que se haga tu voluntad. Cuida de ellos, Señor Padre mío. Te pedimos también que nos mandes mucha lluvia, Señor, pues hay escasez de agua en la capital, en el Estado de México, Señor. Te pedimos, Señor, por la necesidad de la próxima semana, que nos sustentes, Señor, que nos guardes. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, que los cuides, su entrada, su salida, Padre bendito. Y que, Señor, que el próximo viernes aquí estemos para estudiar de tu palabra, Señor. Todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Pablo. Y pues sí, qué bueno que recordaste la situación de Israel, ¿verdad? De hecho, la Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén, ¿no? Y normalmente luego no incluimos al pueblo judío en nuestras oraciones, cuando la Biblia nos dice que debemos orar por la paz de Jerusalén. Y sobre todo en este tiempo que alguien dijo que cuando Israel estornuda, al mundo le da gripa. Así que debemos estar atentos a todo lo que está pasando en Israel. No es cualquier cosa lo que está pasando, es algo que tiene que ver con el destino final de este mundo. Y van a ver, como dice Sonia Waters, se está armando mi alma. No estuvo Brenda. Bueno, pues un abrazo para todos, buenas noches. Dios los bendiga. Doña Magda, un abrazote desde acá, desde New York City. Le mandamos un abrazo. Pero, no estoy en New York, pero ¿a poco no soy yo apantallador? Ok, pues un abrazo. Antes de que se vayan, hay que recordar que este fin de semana va a haber escasez de agua, para que tengan en cuenta, que puedan tener Reserva. algo. Va a haber escasez de agua este fin de semana. Gracias por recordarnos, Armandito, pues qué bueno apartar nuestros tinacos y racionar, la verdad. Ok, pues que Dios les bendiga a todos. Betty, Angie, Uriel, Armandito, Pablo, P, Cari, Doña Magda, un abrazo para todos ustedes. Y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye, Pablito.